Previamente, en Contame una historia. La primera junta, como todos sabemos, se constituyó el viernes 25 de mayo de 1810. ¿Cómo se llevaban ellos, Juan? Y les debe haber costado mucho a los miembros de la junta firmar la sentencia de muerte de personas con gran compromiso político y social como eran los cabildantes. Seguramente. Morenistas querían derrocarlo a Saavedra y a la Junta Grande. En menos de un año de los primeros gobiernos patrios ya teníamos los primeros enfrentamientos políticos duros entre los argentinos. Juan, habíamos hablado de la primera junta y cómo se sucedieron los hechos hasta llegar hasta acá. Vos te acordarás que la primera junta de gobierno fue aquel órgano que vino a sustituir la autoridad del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros en todo el virreinato. Sí, y aparte habíamos charlado sobre cómo estaba conformada y más que nada sobre los dos bandos que se habían observado. Por un lado el morenismo con una visión mucho más exaltada de la revolución y por otro lado el bando de Saavedra que era mucho más prudente y mucho más conservador. Bueno, vos te acordarás también que en la primera junta prácticamente todos sus integrantes se revistaban en el morenismo, dejando solo prácticamente a Cornelio Saavedra con su posición conservadora en la primera junta. Pero a su vez en las Fuerzas Armadas, el que monopolizaba el poder de las armas era Cornelio Saavedra y Mariano Moreno recién consiguió formar casi al fin de la primera junta el regimiento Estrella o América al mando de Domingo French como para sopesar un poquitito las fuerzas en cuestión. Ahora, vos te acordarás también que para entre agosto y septiembre de 1810, tanto Juan José Castelli como Manuel Belgrano parten en expediciones, uno en el Ejército del Norte y otro en la expedición al Paraguay respectivamente, dejando a la Junta quizás sin un balance, sin un equilibrio como para morigerar las tensiones que había dentro. Sí, incluso se modifica la dinámica de la Junta, ¿por qué? Porque en su partida hacia el norte, Juan José Castelli va buscando y va mandando diputados que se van uniendo a la primera Junta conforme al decreto del día 27, entonces eso modifica un poco la conformación de la Junta. Vos te acordarás entonces que el 28 de diciembre de 1810, ya con nueve diputados del interior presentes en la ciudad, se resuelve incorporarlos a la primera Junta, que se transforma entonces en lo que conoceríamos en la historia como la Junta Grande, y entonces tenemos que Mariano Moreno da su portazo, su renuncia, enojado con esta determinación de la primera Junta, y se va en una misión diplomática a Londres, que sería la que terminaría con su vida. Y básicamente la balanza de poder se modifica, ya que cuando estaba Mariano Moreno la mayoría de los vocales eran morenistas, pero con la incorporación de estos nuevos diputados de las provincias que tenían una visión similar a Saavedra, como que la mayoría vuelve a ser más conservadora. Claro, cambia el equilibrio de fuerzas que había en la primera Junta, de pasar a dominar en la escena política el sector morenista, ahora pasa la balanza a inclinarse hacia el saavedrismo junto con los provincianos. ¿Qué había pasado acá? Bueno, muy sencillo. Vos ten en cuenta que la mayoría de las provincias del elemento conservador en ese momento era dominante. Ellos no habían participado en la Revolución de Mayo, que fue un evento netamente porteño. Fueron invitados a participar una vez que se había detonado. Entonces no tenían quizás la misma claridad de visión que los revolucionarios porteños, por llamarlo de alguna forma. Tenían temor de independizarse de España en ese momento porque lo veían como algo muy súbito, muy repentino y no estaban preparados. Quizás sus representados tampoco estaban interesados en hacer una gesta emancipadora. Sí les resultaba interesante gobernarse a sí mismos hasta tanto volviera Fernando VII, el deseado, como para que regresara a poder estar nuevamente en el ejercicio de su poder real. Y también ten en cuenta que muchos de los diputados que vinieron también en la Junta Grande eran religiosos, eran creyentes, muy católicos, y nos veían quizás con muy buenos ojos esto de prescindir de la autoridad de su muy católica majestad, don Fernando VII. Y es ahí cuando tú me cuentas que el morenismo estaba muy a la defensiva y crea justo este club, que es la Sociedad Patriótica, con el objeto de seguir los ideales de Mariano Moreno hasta las últimas consecuencias. Claro, es bien como lo decís vos, así, en marzo de 1811, el 21 de marzo de 1811 se constituye lo que conoceríamos como la Sociedad Patriótica bajo la presidencia de Agustín Donado.
ellos se llamaban a sí mismos el club, como bien lo llamás, como los clubes jacobinos o los clubes políticos en la Revolución Francesa toman esa jerga, esa nomenclatura. Y básicamente la idea de ellos era nutrirse las ideas de Mariano Moreno, de las ideas de los pensadores franceses y sobre todo hacer una oposición a nivel doctrinario hacia la Junta Grande. Es ahí donde te quiero interrumpir una vez más. Sí. Tú me habías comentado que habían planeado hacer un golpe de Estado y voltear a Saavedra y a la Junta Grande, pero ¿cómo es esto, Juan? Claro, vos fíjate, nos cuenta Juan Manuel Beruti en sus memorias que el grupo morenista y la Sociedad Patriótica, junto con el Regimiento Estrella, que había constituido Mariano Moreno antes de retirarse, y los granaderos de Fernando VII, estaban preparando una especie de golpe de Estado para ser detonado aproximadamente el 20 de abril de 1811 contra la mayoría provinciana y saavedrista de la Junta Grande. Pero bueno, acá viene lo que conoceríamos en la historia como la Revolución de los Orilleros o la sonada del 5 y 6 de abril. Bien, ¿hasta aquí hemos llegado? Contame esto, Juan. Bueno, pero fíjate vos que a diferencia de lo que todo el mundo llegaría a pensar en este momento, en este punto, no fue esta sonada una revolución de los morenistas contra los saavedristas, sino que fue al revés. Fue una intentona realizada por el grupo mayoritario saavedrista contra los elementos residuales morenistas que había en la primera Junta, Grande. A ver, no te entiendo. Me dices que el golpe de Estado lo había planificado la facción morenista, pero en realidad lo ejecuta la facción de Saavedra. Claro, fíjate que es así. Se enteraron de que los morenistas estaban preparando un golpe de Estado y los madrugaron, es decir, se adelantaron prácticamente 2 semanas para hacerlo ellos antes. Y eso fue como surgió esta sonada del 5 y 6 de abril. Vos fíjate también lo siguiente, a este movimiento confluyeron tanto un factor civil como un factor militar. El factor civil fue integrado básicamente por miembros de la Real Audiencia y sobre todo fueron los conjueces Pedro Medrano y Vicente Atanasio Echevarría. Y también estaban el abogado Joaquín Campana, que había sido uno de los grandes, quizás el cerebro de todo este movimiento, y apoyado por los alcaldes de las quintas, que eran los alcaldes de los arrabales y de los suburbios de Buenos Aires. Y sobre todo destacaba acá Tomás Grigera, que fue un gran impulsor de este movimiento y que llevó toda la muchedumbre para los fines de peticionar el cese de los vocales morenistas. Y después tenés el punto de vista militar. Ahora, ¿qué buscaba este? Ahora, pero decime, no lo veo a Saavedra delante de lo que es esta revuelta militar. ¿Él estaba a la cabeza de todo esto? Bueno, él nunca reconoció estar al frente de todo esto, él siempre negó todo tipo de responsabilidad, dijo que él los madrugó y los sorprendió a este movimiento igual que el resto de los miembros de la Junta. Ahora, vos fíjate, ¿qué buscaba este movimiento? Básicamente buscaba desplazar a todos los vocales morenistas que habían quedado en la Junta Grande. Buscaba también descabezar a la sociedad patriótica y apresar a todos y desterrar a todos los dirigentes morenistas que intervinieran en la misma. También buscaba depurar de elementos morenistas o jacobinos lo que era el Regimiento Estrella o el Regimiento América e implantar una especie de tribunal que juzgara a toda la oposición política que hubiera al gobierno de la Junta Grande. La idea era sacar de cuajo el morenismo de la Junta. Eso era de la Junta, del gobierno y de todo el espacio político de la capital. Eso fue un poco el movimiento. Y ahora tenemos el factor militar. ¿Cómo fue que el factor militar juega en esto? Bueno, pues fíjate que por esa época ya había llegado a la capital Francisco Antonio Ortiz de Ocampo. ¿Te acordás quién era? Sí, que no era el primer jefe del Ejército del Norte. Claro, exactamente, él era riojano, era jefe del regimiento de arribeños, ¿sí? Que en su momento se había negado a ejecutar a Santiago de Liniers cuando recibió el ruego de los cordobeses que pidieron por su vida. Entonces quiso quedar bien con su conciencia, sabiendo de que esto le iba a costar el cargo, y decidió remitir a los prisioneros a Buenos Aires porque no quería tener sangre en sus manos de ejecutar a personas que merecían por lo menos un juicio justo. Bueno, cuando llega esta noticia a Buenos Aires, Mariano Moreno bramó, puso el grito en el cielo, pidió la cabeza de Antonio Ortiz de Ocampo y que fuera destituido del cargo de jefe del Ejército del Norte, y en su lugar fue que lo tenemos a Antonio González Balcarce, el segundo jefe del Ejército del Norte. Entonces, ya sin trabajo, Antonio Ortiz de Ocampo había quedado en Córdoba hasta que recibió sorpresivamente la designación de diputado a la Junta Grande por su provincia, por La Rioja. Entonces, así como vuelve a Buenos Aires, y por supuesto vuelve muy resentido con el morenismo que lo había sacado de la jefatura del Ejército del Norte, y abrazó evidentemente el movimiento saavedrista. Ahora, ¿qué hace Antonio Ortiz de Ocampo? Llegó, se incorporó a la Junta Grande, y también, en forma muy suspicaz, se incorpora al club, es decir, la Sociedad Patriótica. Tal es así que los miembros de la Sociedad Patriótica del morenismo lo consideraban uno propio.
Pero he aquí que muchos creen que aprovechó para ingresar a la Sociedad Patriótica, al club, y pasar toda la información de la confabulación que estaban preparando los morenistas al gobierno, es decir, al saavedrismo y a los provincianos. ¿Y qué se consigue con esto, Juan? Bueno, con esto se consigue entonces que los saavedristas se les anticipen a sus adversarios y den ese golpe justo antes de que el morenismo pueda llegar a reaccionar. Pero si me acompañas te lo sigo contando. ¿Te Dale. parece? Sí, sí. A contar sobre la sonada del 5 y el 6 de abril por parte de los saavedristas. Bueno, fíjate que muchos de esto lo sabemos por las memorias de algunos de los participantes en estos episodios. El viernes 5 de abril de 1811, a eso de las 11 de la noche, a las 23 horas, se empezó a aglutinar gente en la plaza de Miserere, que en esos momentos quedaba en las afueras de la ciudad del ejido urbano de Buenos Aires. Hoy la conocemos como la Plaza de Once. Al anochecer del día 5 de abril empezaron a reunirse hombres emponchados y a caballo en los mataderos de Miserere, a la voz del alcalde del barrio Don Tomás Grigera, cuyo nombre solo conocido hasta ese día entre la pobre clase agricultora principió a ser histórico para este país. A medianoche penetraron por las calles de la ciudad y antes de venir el día ocuparon la Plaza Mayor con 1.500 hombres, pidiendo a gritos la reunión del cuerpo municipal para elevar por su conducto sus reclamaciones al gobierno. Noticias históricas, Ignacio Núñez. Básicamente dicen que había como 1.500 personas de los arrabales, de los suburbios, a los cuales les llamaban también la gente de las quintas, ¿sí? Coronel Saavedra en esos momentos estaba en el fuerte de la ciudad de Buenos Aires, que era la residencia y la sede de los asuntos públicos de la Junta Grande. A eso de las 23:30 le transmitieron de que había una muchedumbre que se había convocado en los corrales de Miserere y que venía avanzando hacia la ciudad para hacer una manifestación y un petitorio a las autoridades. Él cuenta que se alarmó a raíz de todo esto y les pidió que estuvieran alertas todas las unidades del ejército por si tuvieran que intervenir ante cualquier circunstancia. Bueno, al poco tiempo esta muchedumbre llegó hacia la Plaza de Mayo, la Plaza Mayor en ese momento, y el cabildo fue convocado de urgencia porque la muchedumbre deseaba, mediante uno de sus representantes, que era el alcalde Tomás Grigera, entrevistarse con los miembros del cabildo para presentar un petitorio a nombre de toda esta pueblada que se había presentado. En particular, ¿qué pretendían, Juan? ¿Qué pedían? Básicamente pedían la separación de los vocales morenistas de la Junta Grande, particularmente Hipólito Vieites y Nicolás Rodríguez Peña, que se habían incorporado recién en reemplazo de Mariano Moreno y del padre Manuel Alberti. Ellos habían sido designados directamente sin intervención del pueblo, por lo tanto su designación era nula y querían que fueran dejadas sin efecto sus designaciones y apartados del gobierno de la Junta Grande. Por lo mismo deben separarse de la Junta Provisional de esta capital don Nicolás Peña y don Hipólito Vieites, elegidos en vocales por la propia Junta, con agregación al último de la Secretaría de Gobierno y Guerra, como nombrados sin intervención ni conocimiento del pueblo, ordenando su salida inmediatamente fuera del territorio de la provincia. Petitorio. También pedían la remoción de otros dos vocales de la Junta Grande, que eran Miguel de Ascuénaga y Juan Larrea. Pero no podían utilizar el mismo argumento que habían usado para Rodríguez Peña y Vieites, porque estos vocales sí habían sido designados por petitorio del pueblo en la jornada del 25 de mayo, un año anterior, para la primera junta. Entonces, ¿qué argumento utilizaron para sacárselos de encima? Bueno, que simpatizaban con la oposición y que tenían actitudes desestabilizantes del gobierno, por lo tanto el pueblo quería que fueran relevados del mando que fueran relevados de sus cargos en la junta. También, ¿qué pedía este petitorio? Este petitorio pedía que los titulares de la Sociedad Patriótica, que eran Agustín Donado, que era el presidente, y sus colaboradores, que eran Gervasio Antonio Posadas, y era también Ramón Vieites, hermano de Hipólito, fueran apresados y fueran desterrados, al igual que también los jefes del Regimiento América o Estrella, que eran Domingo French y Antonio Luis Beruti, que también fueron apresados y desterrados por conspirar contra el gobierno de la Junta Grande. Y por último, decidieron implantar una especie de tribunal popular a los fines de juzgar a todos los
los opositores que hubiera a la Junta Grande. Fue realmente poner como una especie de mini terror en Buenos Aires en 1800. Era la cacería de los morenistas directamente. Claro, entraron directamente a cazar y a descabezar morenistas a raíz de este movimiento. Y a todo esto, Juan, ¿los morenistas qué hacían? ¿Qué decían? Bueno, vos fíjate que se vieron madrugados por sus adversarios, no sabían de que en el saavedrismo estaban ya al tanto de lo que ellos pensaban hacer, que iba a estallar el 20 de abril, se le adelantaron en 2 semanas, ¿sí? Y al principio les causó un poco de gracia, dicen que muchos de los jóvenes de la Sociedad Patriótica fueron esa noche o esa madrugada o durante la mañana, porque esto llevó durante toda la mañana del 6 de abril, del sábado 6 de abril. Llegaron a la plaza y vieron toda esta gente amontonada allí, que no era de la ciudad propiamente dicha, sino que venía de los arrabales, venía de las quintas, y les preguntaban qué venían a hacer, y la verdad que no sabían qué decir, y no, a nosotros nos trajo Grijera, ¿sí? ¿Y qué vienen a hacer? Y no sabemos, es decir, con esto se ve inaugurado esta triste costumbre que tuvimos en la historia política argentina de arriar gente a las plazas que no tenían idea de para qué estaban presentes allí. Bueno, y se reían un poco de esto porque decían, bueno, estos infaustos soberanos que estaban acá sin saber qué quieren hacer, se sentaban en los bares de la plaza a los fines de divertirse un poco por esto, les causaba un poco de gracia. Pero bueno, la sonrisa se les borró de la cara al poco tiempo cuando se enteraron de que todos sus líderes habían sido prácticamente cepillados de la escena política y se implantó nuevamente el más estricto, el más estricto ortodoxia saavedrista provinciana a partir de entonces. ¿Y los morenistas hicieron algo, reaccionaron? Bueno, vos fíjate que a partir de entonces el grupo morenista, habiendo sido desalojado completamente del poder, empezaron a conspirar en la clandestinidad, por llamarle de alguna manera. Todos los morenistas empezaron a esconderse y empezaron a surgir los primeros panfletos políticos difamatorios de las autoridades. Se cuenta que un indio que era empleado de un zapatero encontró en una oportunidad determinada panfletos difamatorios que eran emitidos evidentemente por la oposición morenista hacia el gobierno de la Junta Grande a partir de ese momento. Pero Juan, ¿en qué se basaban justamente estas críticas al gobierno del morenismo? Vení, acompáñame que te sigo contando. Sí, dale, vení. Juan, veníamos charlando hasta el momento de cómo habían reaccionado los morenistas en esta cacería que habían tenido. Y por otro lado, de las batallas constantes que existían entre las dos facciones. Seguime contando al respecto, Juan. Bueno, vos fíjate que ¿qué argumentos utilizaba la oposición morenista para atacar, o la oposición porteña, digamos, para atacar este gobierno provinciano saavedrista de la Junta Grande? Para muchos de los porteños resultaba una afrenta tener extranjeros, como le llamaban a los provincianos, al cargo del gobierno, la conducción de la revolución, que la habían perdido cuando fueron desplazados los morenistas de la Junta Grande. Entonces la campaña de desprestigio empezó básicamente con la llegada de las malas noticias en el campo militar, que era precisamente el campo de Cornelio Saavedra. Pues fíjate, a principios de 1811 tenemos las noticias de las derrotas de Manuel Belgrano en el Paraguay, sí. La batalla del Paraguay, de Paraguarí, la batalla de Tacuarí. Después tenemos también en marzo de 1811 que llegó a Buenos Aires la noticia de la destrucción de la primera flotilla patria en San Nicolás, del cual hablamos también en alguna oportunidad. Y la gota que colmó el vaso, que fue tremenda, fue cuando llegó la noticia del desastre de la batalla de Huaki en el Alto Perú, en la cual casi el ejército del norte quedó prácticamente exterminado. Así fue realmente, el gobierno quedó en una posición bastante catatónica, sin saber cómo reaccionar. Entonces Cornelio Saavedra, que era su rubro, tuvo que ponerse nuevamente el uniforme y salir volando hacia el norte a hacerse cargo del desastre que era Huaki para tratar de salvar lo salvable ya de la revolución. Por lo tanto, los saavedristas habían perdido su líder ya en Buenos Aires. Al poco tiempo también el Deán Funes tuvo que irse a la banda oriental porque la situación se estaba poniendo bastante tensa también en la banda oriental, ya que los portugueses habían empezado a invadirla a los fines de evitar que las tropas porteñas, digamos, tomaran Montevideo. Entonces era una situación bastante complicada. Los provincianos que habían quedado a cargo de la Junta Grande no sabían cómo reaccionar a todo esto, y fue cuando los porteños iniciaron una fuerte revolución, un fuerte pedido, digamos, para que se eligieran nuevos diputados a la Junta Grande en reemplazo de los que habían sido limpiados con la zona del 5 y 6 con esta persecución hacia el morenismo. Entonces, ahora sí, porque obviamente quedaban muchos puestos vacantes, porque no solo por lo que había salido Cornelio Saavedra, sino por los morenistas que habían sido barridos en la zona del 5 y el 6. Entonces se llevaron a cabo elecciones que se impusieron a la Junta Grande, que las tuvo que aceptar a regañadientes, y esa elección, ¿qué hizo la Junta Grande? Bueno, a los 3 más votados en esas elecciones, que eran Feliciano Chiclana,
Juan José Paso y Manuel de Zarratea, decidió transferirle el tabraza caliente que era el gobierno. ¿Qué pasaba aquí? Ten en cuenta que la Junta Grande llegó a tener hasta 20 personas aproximadamente en el gobierno. Bueno, no se ponían de acuerdo, las discusiones eran eternas. Vos fijate también que se recuerda, por ejemplo, discusiones muy encarnizadas entre los miembros de la Junta Grande. Dos de los religiosos que integraron la Junta Grande, el deán Gregorio Funes de Córdoba, por los provincianos, y el padre Manuel Alberti, que venía ya de la primera Junta por los morenistas, una vez tuvieron una discusión muy fuerte, una noche espantosa de lluvia de enero. Tal es así que cuando el padre Manuel Alberti volvió a su casa, donde vivía en un convento, sufrió un infarto y murió esa misma noche a raíz de esta discusión que había tenido con Gregorio Funes. La verdad, esas discusiones eran así, y nunca se llegaba a nada, no tenía un reglamento de funcionamiento, entonces era muy inoperante, como ya lo había predicho Mariano Moreno. Entonces la Junta Grande, viendo que no podía manejar esta situación con frentes abiertos en todos lados, decidió transferirle a estos porteños el gobierno, y dijo, bueno, ustedes van a ser el gobierno ejecutivo, y la Junta Grande se transformó de ser Junta Grande a llamarse Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, iba a ser una especie de legislatura que controlaba y diera las normativas con las cuales iba a regir este nuevo gobierno, que sería lo que conoceríamos luego como el primer triunvirato. Y estos tres diputados son los que conforman el primer triunvirato. Que fueron los más votados en esta elección porteña. ¿Y cómo actúa el primer triunvirato, Juan? ¿Cuál es su postura política? Ahora llegó aquí el pasaje de facturas, nuevamente, a los que habían intervenido en la zona del 5 y 6 de abril. ¿Qué hizo este triunvirato? Bueno, básicamente las medidas que se tomaron fueron destituir a Saavedra, que estaba en el Ejército del Norte, y mandarlo al destierro. Sacarse de encima a Joaquín Campana, que había sido uno de los impulsores de la zona del 5 y 6 de abril, y también mandarlo al destierro. ¿Te molesto acá? ¿Eran morenistas los tres elegidos? Fíjate que Juan José Paso era morenista, Feliciano Chiclán era amigo tanto de Moreno como de Cornelio Saavedra, entonces tenía una actitud, pero básicamente ya la distinción de morenistas estaba más diluida, sobre todo eran porteñistas, digamos, y querían la preponderancia de la capital porque veían que los provincianos habían avasallado en su ciudad con la revolución, entonces querían recuperar el protagonismo. El secretario más influyente de este primer triunvirato era Bernardino Rivadavia, que era como una especie de ministro. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras medidas tomó? ¿Qué otras medidas tomó? Bueno, básicamente el primer triunvirato, al poco tiempo, se deshizo de la Junta Conservadora, la Junta Grande, mediante una disposición, la disolvió y ordenó que todos los diputados provinciales volvieran a sus provincias para que dejaran de molestar en la capital y pudiera gobernar sin ningún tipo de limitaciones este primer triunvirato. Este primer triunvirato también fue el que adoptó la escarapela, que conocemos también hoy. Este triunvirato fue el que reivindicó a Manuel Belgrano cuando volvió de la campaña del Paraguay, porque la Junta Grande lo quería juzgar por mal desempeño, y lo envió también a las barrancas del Paraná. Este primer triunvirato también tuvo una muy fluida relación con los intereses británicos, que en ese momento Gran Bretaña les decía al primer triunvirato de que no iba a apoyar una revolución, iba a apoyar una independencia de estas colonias, habida cuenta de que su compromiso era con Fernando VII para que recuperara el trono en España. Entonces no podía tener acá apoyando un movimiento independentista, por eso fue que este triunvirato frenó todo aquello que apuntara a la independencia o la emancipación y a mantener la máscara de Fernando VII. Eso te quería preguntar, con España, ¿cómo fue la relación? Incluso, ¿qué medidas tomó con los otros virreinatos? Claro, vos fíjate que... ¿Qué es lo que hace también? A Manuel Belgrano lo desautoriza cuando enarbola su bandera, porque era ya un gesto de independencia que no estaba dispuesto a tolerar. ¿Qué más hace también este triunvirato? Bueno, lo envía a Manuel Belgrano, que se haga cargo del Ejército del Norte, y le ordena que retroceda hasta Córdoba, porque no tenía cómo mandarle refuerzos para que pudiera enfrentar exitosamente a los realistas que bajaban con el doble de fuerzas aproximadamente y muy envalentonados después del triunfo del Huaqui. ¿Con la banda oriental, Juan? Bueno, con la banda oriental hubo un problema, como te decía recién. Los portugueses habían invadido la banda oriental, el ejército revolucionario estaba sitiando Montevideo, devolviéndole las gentilezas porque la Real Armada de Montevideo estaba bloqueando el puerto de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó? Con el temor de verse atacados por la espalda por los portugueses que venían a ayudar a los realistas de Montevideo, decidió firmar un armisticio con el gobierno de Montevideo y con los portugueses. ¿Este armisticio en qué consistía? En que se retiraran los portugueses para evitar que ellos se apropiaran de la banda oriental. Se reconocía la autoridad de los realistas de Montevideo en la banda oriental y en la costa del río Uruguay, y el gobierno retiraba, se levantaba el sitio de Montevideo, se levantaba el bloqueo del puerto de Buenos Aires también en forma recíproca, y las tropas regresaban a Buenos Aires. Esto fue visto como una claudicación por muchos sectores, y sobre todo por José de Artigas, que es el caudillo oriental uruguayo,
que muy enojado con el gobierno del triunvirato por este tratado que acababa de firmar, se retiró con la mayoría de los orientales, en lo que se denominó las jornadas del éxodo oriental, hacia el pueblo de Ayuí, que lo siguieron todas las familias de la campaña uruguaya, disconformes con este tratado que ha firmado el primer triunvirato. Juan, se estaban volviendo tan conservadores como la Junta Grande. Bueno, vos fíjate que la oposición realmente a este primer triunvirato no tardaría en llegar, pero vendría de afuera, no sería prácticamente de adentro. ¿De afuera? ¿De dónde, Juan? Bueno, vos fíjate que para marzo de 1812, unos jóvenes oficiales recién llegados que vinieron de España, que habían tenido años de participación en el ejército español, entre ellos son muy conocidos José de San Martín, Carlos de Alvear, Matías Sapiola, el barón de Holmberg, Francisco Chilabert, venían a ofrecerle sus servicios al primer triunvirato a los fines de luchar por la independencia. Estos recién llegados se reunieron en logias secretas, la logia de caballeros racionales, y entraron en combinación muy pronto con lo que la sociedad patriótica, que después de la caída de la Junta Grande había vuelto a resurgir bajo la conducción de nuestro comprovinciano Bernardo de Monteagudo, descubrieron que pensaban muy parecido en muchas de las cosas, y si bien es cierto la sociedad patriótica había empezado a congeniar algunas cosas con el primer triunvirato, después a raíz de estas políticas que vos decís como conservadoras, empezó a distanciarse y atacarlo con mucha fuerza. La logia de caballeros racionales terminó absorbiendo a la sociedad patriótica y entre todos prepararon cómo deshacerse de este gobierno que veían que no se avanzaba hacia lo que era la emancipación, es el dictado de una constitución. Segundo golpe de Estado. Exacto, pero ¿cuándo estalló este golpe de Estado? Los primeros días de octubre de 1812, cuando llegó a Buenos Aires la noticia del triunfo de Belgrano en el campo de las Carreras, acá en San Miguel de Tucumán, se generó una apoteosis de estallidos patrióticos y el triunvirato se vio permanentemente afectado por esta noticia. ¿Por qué? Porque le había ordenado a Belgrano que retroceda y Belgrano, desobedeciendo lo que dijo el triunvirato, obtuvo este inesperado triunfo. Entonces rápidamente se preparó este golpe de Estado y el Regimiento de Granaderos a Caballo, recientemente creado, los arribeños y el cuerpo de artillería, junto con el apoyo de Francisco Ortiz de Ocampo, que quería pasarle la factura al primer triunvirato porque lo habían dejado afuera de la Junta Grande, se presentaron en la Plaza de la Victoria, en Buenos Aires, que era la actual Plaza de Mayo, y presentaron un petitorio al Cabildo pidiendo que cesaran en su mandato las autoridades del primer triunvirato. Y así fue como este primer triunvirato dejó de existir y se constituyó lo que la historia conocería como el segundo triunvirato, un poco más afín a los sentimientos que expresaban estos nuevos revolucionarios en este segundo golpe de Estado. Dale, te agradezco, Juan, y espero que podamos charlar acerca de lo que me cuentas. Con el mayor de los gustos, Luisito. Dale.